Guayaquil. Y contarles que más adelante tendremos ya un contacto con Milton Pérez. Como ustedes saben, pues él forma parte del equipo goleador de Teleamazonas, que ya está en Qatar para traernos todos los pormenores de lo que será esa fiesta del Mundial de Qatar 2022. También contarles quiénes estarán en breve en nuestro segmento de entrevistas. Nos va a acompañar Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, para ampliar temas relacionados con la función judicial en cuanto a casos emblemáticos de corrupción, lo que tiene que ver también con la inmunidad parlamentaria de legisladores, cómo avanza la terna que remitió precisamente el presidente de la Corte Nacional de Justicia al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para la presidencia del Consejo de la Judicatura y más. Y en breve también Karen Sichel, asesora jurídica de la presidencia, para analizar también el camino que toma la consulta popular y referendo. Recordemos que todavía se está a la espera del pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre las 3 últimas preguntas remitidas por el Ejecutivo, por el Gobierno, para tener la aprobación y, bueno, llevarnos después a los ecuatorianos a las urnas. Empezamos de inmediato con el desarrollo de la información. Y Aucas es el nuevo campeón del fútbol ecuatoriano con un penal atajado por el arquero Hernán Galíndez. Igualó 0-0 ante Barcelona. Ese marcador fue suficiente para que el equipo capitalino consiga su primera estrella en este campeonato nacional. Las celebraciones, evidentemente, de los aficionados del Aucas se extendieron hasta altas horas de la noche. Y como no, con 22 partidos invictos, Aucas se convierte en el líder de la Liga Pro, el campeón de este año por primera vez, y es por eso que hubo esta gran celebración en la capital. Muchos de los hinchas se dieron cita en el Parque El Arbolito, por ejemplo, para poder seguir disfrutando, festejando por este triunfo que les dio su equipo, el Papa Aucas, como es conocido. Así que se convierten en el campeón en este año, en el 2022, haciendo historia. Por primera vez alzan esa copa y a disfrutarlo, ¿no? Recordemos, repito, son 22 partidos invictos. En la primera final que se jugó en Guayaquil, se impusieron con 1-0 y en el partido de ayer, en esta final de ida, Barcelona no pudo remontar ese marcador y esto lo convierte a Aucas en el gran campeón. Hernán Galíndez fue el héroe en el partido que proclamó a Aucas como campeón de la Liga Pro 2022. La verdad es que estoy viviendo un momento increíble. Después de 6 meses muy duro a principio de año y hoy estar disfrutando. Estoy esperando verla a mi familia, que fueron los que luchaban al lado mío, y cerrar todo esto que es sin duda uno de los méritos más, uno de los logros más grandes e importantes que tuve. Gracias a su atajada del penal que pateó Damián Díaz, la hinchada festejó de esta forma el título conseguido. Las celebraciones se extendieron hasta altas horas de la noche. El festejo se va toda la semana, el sur de Quito se paraliza. Las banderas oro y grana flamearon por las calles de Chillogallo. Una felicidad inmensa, lloramos, gritamos, saltamos. Gracias a mi abuelito por dejarme esta herencia, la mejor herencia del mundo. Otro punto donde se desarrollaron las celebraciones fue el Parque El Arbolito en el centro norte de Quito. La alegría solo ve con esa efusión de toditos los auquistas que hemos salido a respaldarle a este Aucas invicto en toda la segunda rueda. ¡Aucas campeón! Fue el cierre de una jornada de ensueño para los auquistas que tuvieron que esperar 77 años para ver a su equipo proclamarse campeón. Alberto Luna, 24 horas. Carlos Pareja Yanuseli deberá rendir su versión este lunes a las 9:30 de la mañana dentro de una investigación que abrió la Fiscalía General del Estado en contra del exfiscal Galo Chiriboga. La denuncia se deriva de la comparecencia de Carlos Pareja en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Luego de eso, Ricardo Vanegas, asambleísta de Pachacutic, presentó esta denuncia que ahora habrá paso a una investigación por parte de la Fiscalía. Esta afirmación de Carlos Pareja Yanuseli en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional el pasado miércoles lo lleva nuevamente ante la Fiscalía. En el hotel, Swiss Hotel, me pidió $300.000, yo no tenía, le dije a Alex Bravo, oye,
El fiscal pide $300.000, puedes conseguir, déjame ver. Después me llamó, me dijo, ya los tengo, entrégaselo. Se refiere al exfiscal general del Estado, Galo Chiriboga, al que dice le entregó en efectivo ese monto para evitar que prospere una causa en su contra. Y es que en su relato, lo que llamó una estructura de corrupción petrolera en el gobierno del expresidente Rafael Correa no quedó en el aire. El asambleísta de Pachacutic, Ricardo Vanegas, formalizó una denuncia en contra del exfiscal Galo Chiriboga por presunto delito de concusión. Lo que él estaba en ese momento diciendo constituye un delito de acción pública, razón por la que ese mismo día solicité a la fiscal general que inicie la acción penal en contra del doctor Galo Chiriboga. Tras la denuncia de Vanegas, la fiscal Diana Salazar abrió una investigación previa y notificó a la cárcel 4 para que Carlos Pareja Yannuzeli sea trasladado el lunes 14 de noviembre a las 9:30 de la mañana para que rinda su versión. Pero este no es el único proceso que se deriva de la comparecencia de Yannuzeli, advirtió el legislador Vanegas. Especulado en el caso de Petrochina, delincuencia organizada, porque él habló de una estructura organizativa que han participado en la planificación y ejecución de varios hechos delictivos en perjuicio del dinero del pueblo ecuatoriano. El exgerente de Petroecuador cumple 5 condenas en la cárcel 4 en Quito por actos de corrupción ligados al sector petrolero. Solicitamos una entrevista con el abogado defensor de Carlos Pareja Yannuzeli, pero hasta el momento no hemos obtenido una respuesta. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. Este fin de semana, los 35 postulantes a jueces anticorrupción rindieron la prueba práctica que consiste en resolver un caso como parte de su curso de formación. Esta es la última parte del proceso. Para finales de noviembre, ya para el 28 de este mes, está previsto que se conozcan los resultados de las distintas pruebas y se designen a los 14 jueces especializados en delitos de corrupción y crimen organizado. Se escogerán a 6 jueces de primer nivel, 6 de tribunales penales y 6 de las salas de apelación. 7:09 de la mañana, el teniente coronel de la policía Freddy Jara, quien fue director encargado de la Escuela Superior de Policía Alberto Enrique Gallos, fue dado de baja. Esta resolución se tomó bajo el argumento de que Jara abusó de sus facultades al no emitir una disposición por escrito la noche del femicidio de María Belén Bernal. El abogado de Jara considera que esta resolución no es una medida pertinente. Aseguró que cuando ocurrió el femicidio de María Belén Bernal, Jara estaba en horas de descanso. Y el Consejo Ejecutivo Nacional de la Izquierda Democrática dio a conocer la resolución con la que separó del bloque legislativo a los asambleístas Marlo Cadena, Rodrigo Fajardo y Yesenia Guamaní. Aparentemente la razón sería por el incumplimiento de las decisiones del Consejo Ejecutivo, órgano máximo de decisión del partido. No se explicaron exactamente los incumplimientos realizados, se dijo que sí, que utilizaban el partido a título personal, pero se indica que son parte de las decisiones tomadas por la Convención Nacional de la ID. Ante esto, los hoy expulsados decían que primero se dio a conocer públicamente esta decisión previo a haberlos notificado, que es lo que se debió haber hecho en primer lugar, mientras que la ex vicepresidenta de la Asamblea, Yesenia Guamaní, dice que esta decisión forma parte de una persecución en su contra. 7:10 de la mañana, trabajadores, empleadores y representantes del gobierno mantuvieron el viernes la primera reunión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios para definir el salario básico unificado del 2023. El Ministerio de Trabajo dio a conocer que en esta primera cita, los delegados de los sectores de trabajadores y empleadores conocieron las previsiones de crecimiento microeconómico, los indicadores laborales y también de inflación, así como la inflación proyectada para el próximo año. Para esta semana se tiene prevista una segunda reunión para ver si es que se llega a algún tipo de acuerdo o consenso. Si luego de este segundo encuentro no hay dichos consensos, le corresponderá al gobierno definir cuál será entonces el ajuste salarial para el próximo año. 7:11 de la mañana, con esto vamos a hacer nuestra primera pausa, pero enseguida regresamos con más. 7:17 de la mañana y desde este mes arranca un plan nacional que conllevará el cambio del carnet de discapacidad para que ese deje de ser el documento que habilita o identifica una condición de discapacidad. De ahora en adelante lo será la cédula de identidad. Por esta razón, ya pueden comenzar a acercarse a cualquier dependencia del registro civil a nivel nacional. Eso sí, acorde al cronograma que se ha establecido, que va de acuerdo con el último dígito de la cédula de identidad para que usted pueda realizar
este cambio. Así, el lunes le corresponde a quienes tengan como últimos dígitos 0 y 1, martes 2 y 3, miércoles 4 y 5, jueves 6 y 7, viernes 8 y 9. Este proceso se va a realizar hasta diciembre del 2023, que será la fecha límite para usar el carnet de discapacidad. Luego de ello, solo se aceptará la cédula. El Ministerio de Salud presentó la campaña nacional de vacunación contra la influenza ante el inicio de la época invernal. 4.8 millones de dosis fueron adquiridas para inmunizar a grupos vulnerables de manera gratuita a partir de hoy, ya en los subcentros de salud a nivel del país. En el Parque Bicentenario, en el norte de Quito, se presentó oficialmente la campaña nacional contra la influenza. Este mes en Ecuador se han reportado los primeros casos de gripe estacionaria y como inició la temporada invernal, el Ministerio de Salud busca inmunizar a la población vulnerable. Ya ha empezado la temporada de influenza, estamos observando ya casos de influenza H1N1, H3N2 principalmente en la población, y como ocurre estacionalmente, esta aumenta entre diciembre y marzo de cada año. Por eso hemos empezado la vacunación más tempranamente hoy. En total, 4.800.000 vacunas han sido distribuidas en los 2.800 centros de salud del país como parte de esta iniciativa. Se aplicarán las dosis de manera gratuita a niños de 6 a 3 años, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas o discapacidad, de igual manera personal de la salud y a cuidadores de adultos mayores. Que en el caso de la influenza el virus muta cada año, por eso cada año usamos una nueva vacuna. Esta vacuna que vamos a usar hoy es una vacuna trivalente para H1N1, H3N2 y tipo B, que son las que están circulando mayoritariamente en este momento en el hemisferio norte. Esta campaña de inmunización se extenderá hasta marzo de 2023. Alberto Luna, 24 horas. Revisamos información internacional. La policía turca confirmó hoy que la principal sospechosa del atentado que el domingo mató a 6 personas en el centro de Estambul es una mujer de nacionalidad siria y recibió en la ciudad siria de Kobane la orden de colocar la bomba. La mujer detenida confesó que fue entrenada como agente especial de inteligencia por la organización terrorista Partido de la Unión Democrática. Según un comunicado policial, esta mujer habría revelado que entró ilegalmente en Turquía desde Afrin para llevar a cabo este atentado que ahora mantiene en vilo a la ciudad. Y el número de muertos por la avalancha humana durante las celebraciones de Halloween en la capital de Corea del Sur el pasado 29 de octubre aumentó a 158, según informaron las autoridades en Seúl. Hoy se reportó el fallecimiento de una mujer y el pasado viernes también el de un soldado. La mayor parte de los 158 fallecidos, entre los que se cuentan 26 extranjeros, son mujeres y también personas entre los 20 y los 30 años de edad. Entre los extranjeros hay ciudadanos de Rusia, Irán, China, Estados Unidos, Japón, Noruega, Sri Lanka, Austria, Vietnam, Kazajistán, Francia también, y los cuerpos de 24 de ellos hay que decir que ya han sido repatriados. Estamos en el Mundial y como se los comentaba al inicio de este espacio, ya el equipo periodístico de Teleamazonas está en Qatar para vivir lo que será esta fiesta mundialista que arrancará oficialmente este domingo. Vamos a hacer contacto con Milton Pérez, él nos trae novedades junto a Alfonso Lazo. Qué gusto que me va a verlos a través de la pantalla. Buenos días acá, buenas tardes allá a ambos. ¿Qué tal, Ecuador? Buenos días, estamos ya en Doha, la capital de Qatar. Hemos llegado hace poco, estamos ya sintiendo la temperatura, 31 grados centígrados de temperatura, un clima seco, pero también sentimos ya esa temperatura que se vive a pocos días de iniciar el Mundial. Y nosotros aquí, Alfonso, buenos días. ¿Qué tal, Milton? Amigas, amigos, ¿cómo están? Muy contentos. Además ya empezamos a encontrar que en los diferentes lugares a donde vamos está brandeado de Mundial. Empezamos a sentir la cordialidad de la gente sin ningún problema, más allá de que tuvimos un viaje realmente largo, un montón de horas, incluso con alguna escala también larga, pero
Sí, ya estamos en un lugar donde seguramente nos esperarán muchas emociones y mucha información. Se siente, Alfonso, el calor del Mundial. Pero lo que genera es expectativa en el mundo entero, porque esa fiesta de la inauguración solo se da en el primer partido. El que juega el primer partido es el que abre todo esto. Entonces, imaginemos lo expuestos que vamos a quedar, no solamente con el fútbol que podamos hacer y que podamos vivir, sino que con el nombre, con los colores, qué país es este, la inauguración del Mundial. Creo que salvo el partido final con su ceremonia, la ceremonia de premiación suele ser la más vista, pues detrás de ese está el partido inaugural. Creo que es una oportunidad única para disfrutarlo también y además para que la marca Ecuador sea la que comience la premiación. Bien, vamos a trabajar, nos vamos al IBC a retirar las acreditaciones, vamos a registrar los equipos, hay mucho que hacer ahora que recién estamos llegando. Y mañana llega Ecuador, vamos a estar pendientes de la llegada de Ecuador y ya nuestros compañeros de deportes con todo el detalle de lo que saben nos van informando. Nosotros vamos a estar con ustedes, así que mientras tanto regresamos al Ecuador y gusto de verles ya desde Qatar. Buen día. Buen día también para ustedes, con calorcito allá, como decían, más de 30 grados centígrados de temperatura, pero ya presente Teleamazonas en Qatar para traernos todos los pormenores, lo que se vive previo a ese pitazo inicial que será este domingo, y recordarle que usted podrá disfrutar este mundial de manera gratuita a través de nuestra pantalla. Así que gracias a Milton y Alfonso Lazo por ese contacto. Tendremos reportes a lo largo de todas nuestras emisiones, recuérdelo también. Vamos a una pausa y ya regresamos con más. Economía para todos. Amigos, bienvenidos. Esta es la tasa de interés de los fondos federales de la Reserva Federal de los Estados Unidos. O ese es el nombre complejo para la tasa a la que se puede endeudar un banco en Estados Unidos a través de su banco central, la Reserva Federal. Es evidente que luego de los meses en que estuvo casi en cero para no agravar la crisis causada por la pandemia, esta tasa ha venido creciendo hasta llegar a sus niveles más altos desde el 2008 más o menos. Y es que la Reserva Federal ha aumentado las tasas para frenar la inflación que en su país, como lo vimos en un reciente programa, está muy alta. En los Estados Unidos las tasas de interés están subiendo. En el mundo entero las tasas de interés están subiendo y en el Ecuador no están subiendo, porque están fijadas por ley. Es importante que nos pongamos a pensar si eso es sostenible, es decir, si el Ecuador, un país pequeño y dolarizado, puede mantener inmóviles sus tasas mientras que en el resto del mundo suben. Porque en economía todo tiene un costo y es mejor enfrentarlo que ignorarlo. Muchas gracias. 7:32 de la mañana. A esta hora quiero darle la bienvenida en el estudio en Quito a la doctora Karen Sichel. Ella es asesora jurídica de la presidencia, sobre todo en temas de referéndum y consulta popular. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias a usted, Liz, por la invitación. Doctora, hace unos días se pronunció ya la Corte Constitucional sobre esas 8 preguntas de referendo que envió el presidente Guillermo Lasso a la Corte, diciendo que son viables, pero también señaló que algunas frases de los textos, de los considerandos, sí caían en inconstitucionalidades. ¿Qué pasará con esos textos, doctora? Bueno, la Corte Constitucional ha determinado que 8 de las 8 preguntas que pasaron el primer filtro acaban de pasar el segundo filtro de la Corte. Básicamente que son constitucionales y cumplen con la garantía plena de la libertad del elector. La Corte, en sus facultades, puede retirar ciertas palabras, ciertas frases, y eso lo hace siempre y cuando la pregunta en general esté bien elaborada y tampoco cambie el contexto ni la finalidad de la pregunta. Y en general los considerandos estén bien hechos. Esos han sido los 2 criterios bajo los cuales la Corte Constitucional ha determinado que es factible que module ciertas palabras y ciertas frases. Con lo cual, lo que corresponde ahora es que el Ejecutivo, tomando en cuenta y cumpliendo con la sentencia de la Corte Constitucional, emita un decreto de convocatoria a referéndum y comience ya per se el proceso electoral. El Ejecutivo está esperando a la sentencia de constitucionalidad de las preguntas de consulta popular para emitir 2 decretos a la par y poder unir todo en un mismo momento electoral. Lo va a hacer entonces de manera unificada, pero mañana se cumplen 15 días desde que el gobierno presentó esas 3 preguntas para consulta popular ante la Corte Constitucional. ¿Cuánto tiempo más usted cree o prevén pueda pasar, ya que la Corte Constitucional no tiene un plazo para pronunciarse sobre eso?
En este caso, la Corte sí tiene un plazo para pronunciarse porque está haciendo directamente el control de constitucionalidad. Tiene 20 días para pronunciarse. La semana pasada, la jueza ponente abocó conocimiento de la causa, con lo cual comenzó a decurrir el plazo. Nosotros consideramos que la Corte, como lo ha venido haciendo, responderá dentro de ese plazo y con lo cual el Ejecutivo podrá emitir un decreto de convocatoria a referéndum. Es importante señalar que la Corte Constitucional en este momento de control ha elaborado un análisis para garantizar la libertad de la elección de los ecuatorianos. Entonces, la Corte Constitucional acaba de determinar que las preguntas están elaboradas cumpliendo la garantía de lealtad. Esto significa que no existe letra pequeña en los anexos. Esto significa que las preguntas han sido elaboradas precisamente para permitir que los ecuatorianos en las elecciones puedan pronunciarse sobre los temas que se les está consultando. Esto es de suma importancia porque en el pasado las consultas y los referéndums han sido utilizados por gobiernos autoritarios para legitimar sus decisiones. La Corte Constitucional ha tomado en cuenta este contexto histórico que ha vivido nuestra región y particularmente el Ecuador, y ha sido muy estricta en la revisión de las preguntas. Aún así, la Corte ha determinado que las preguntas cumplen con esta garantía y que, por lo tanto, los ecuatorianos, cuando se vayan a pronunciar en las urnas en febrero del año siguiente, van a realmente poder ejercer su derecho de participación. Y precisamente quería hablar de los tiempos. De ser así, de cumplirse el plazo que tiene la Corte Constitucional, quiere decir que esta semana pudiera pronunciarse porque ya se cumplirían esos 20 días. Con eso, ¿cuánto tiempo después se emitirá el decreto del presidente Lasso? Y se lo pregunto porque desde el Consejo Nacional Electoral decían que si ellos son notificados hasta el 22 de noviembre, se pudiera sí entonces llegar al tiempo del 5 de febrero para que ese día, junto con las elecciones seccionales, los ecuatorianos se pronuncien sobre esta consulta popular y referendo. Y yo creo que es importante aquí que todas las instituciones que son parte del proceso electoral realmente busquen que esto coincida con las seccionales para evitarle a los ecuatorianos un doble gasto electoral. En ese sentido, si bien es cierto, el Consejo Nacional Electoral tiene 15 días para convocar a las elecciones, esperemos que se tome menos de esos 15 días para poder convocar a las elecciones y llegar al 5 de febrero. El Ejecutivo, apenas tenga la sentencia de la Corte Constitucional, al día siguiente probablemente sacará el decreto, los dos decretos, para que esto se pueda coincidir con las seccionales y, como digo, evitar un gasto adicional a los ecuatorianos. Pero ahora se lo analiza así, doctora. En su momento el ministro de Gobierno decía que desde el gobierno más bien preferían que esto se realice antes de esas elecciones seccionales para que no tenga ninguna injerencia de tinte político o influencia en ese sentido la votación sobre esta consulta popular. El ministro de Gobierno manifestó su preocupación de que la consulta se politice, y esto sí es una preocupación válida, porque precisamente la consulta popular, las preguntas que incluyen la consulta popular van más allá del gobierno, van más allá de los partidos y de los movimientos políticos. Se asumen temas como, por ejemplo, de seguridad, se asumen temas de mejor representatividad, de depuración de nuestra clase política, y por eso el ministro de Gobierno manifestó su preocupación de que este tema se manche de la política. Porque, como digo, la consulta tiene preguntas que exceden las banderas políticas, que son precisamente construidas en función de las preocupaciones de los ecuatorianos. Hay, por ejemplo, ahorita 4 preguntas que tienen que ver con el tema de seguridad, que buscan prevenir el crimen organizado, buscan invertir en la educación para que nuestras juventudes no sean cooptadas por las bandas criminales, buscan fortalecer a la Fiscalía General del Estado para que se puedan investigar y desmantelar estas organizaciones criminales, y buscan, por ejemplo, también tipificar lo que se conoce ahora como las vacunas de extorsión, para que estas bandas dejen de extorsionar a las personas y permitan realmente construir un Ecuador de paz. Entonces, la consulta popular, al haber sido construida con perspectiva de país, lo que nosotros no queremos es que se politice, y es por eso que el ministro ha manifestado esta preocupación. Sin embargo, creemos que llegamos a las seccionales. Usted decía, todas las funciones del Estado además también tienen que sumar en este sentido, y ha hecho un llamado a la Asamblea Nacional, pero ¿cree que van a lograr esa respuesta cuando hace 2 semanas atrás nuevamente analizaban una posibilidad de una muerte cruzada para sacar al presidente Guillermo Lasso? Sí, esa reacción por parte de la Asamblea Nacional ha sido realmente lamentable. Creo que nosotros podemos ver cómo el país necesita unidad.
el Ejecutivo ha enviado también dentro de estas preguntas una pregunta de reforma parcial que tiene que ver con la complementariedad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esa pregunta necesariamente va a tener que ser tramitada por la Asamblea Nacional. Y es donde nosotros creemos que hay una oportunidad para que la Asamblea Nacional entienda el contexto que estamos viviendo. El Ecuador tiene un enemigo puertas adentro y es el crimen organizado, es el narcotráfico. Es necesario que las instituciones del Estado se unan y cooperen para construir un Ecuador de paz, un Ecuador más seguro. Y ahorita el Ejecutivo está tomando todas las herramientas constitucionales posibles. Consulta popular, reforma parcial, para precisamente darle a la ciudadanía la seguridad que todos los ecuatorianos anhelamos. Esperamos que la Asamblea Nacional comprenda este clamor de la ciudadanía y dé las respuestas inmediatas que necesitamos los ecuatorianos para vivir en paz. Pero aunque se cambie la forma, en el fondo ya ha habido pronunciamientos sobre ese tema. ¿Por qué insistir tanto en eso quizás y no ver otro camino, una opción B, C en torno a eso, considerando también el escenario de que no puedan obtener el respaldo que necesitan para esa reforma parcial? Nosotros hemos insistido en que las Fuerzas Armadas necesitan intervenir con la Policía Nacional para desmantelar las bandas de crimen organizado, porque nosotros estamos claros que el crimen organizado en el Ecuador utiliza municiones, explosivos que no constituyen el delito común. Necesitan el apoyo de la fuerza pública. Las Fuerzas Armadas están entrenadas precisamente para atacar al enemigo, un enemigo armado. El crimen organizado en el Ecuador es un enemigo armado, no se trata de la delincuencia común. Es por eso que hemos insistido en esta propuesta, porque estamos convencidos que solamente con el fortalecimiento de nuestra fuerza pública y el trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional vamos a poder realmente combatir con este mal y desmantelar estas organizaciones. Eso no significa que el presidente no haya utilizado otras herramientas. Precisamente se han presentado 3 preguntas más, dos de ellas respecto de seguridad, para precisamente fortalecer la consulta popular y que sea la ciudadanía directamente quienes decidan sin necesidad de pasar por la Asamblea Nacional. Bueno, veremos cuál es la respuesta entonces en torno a esta propuesta a través de referendo y de consulta popular que hace el presidente de la República, donde uno de los temas prioritarios es la seguridad. Gracias, doctora, por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias a usted, Liz. Que tenga un buen día. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Iván Saquicela. Nos acompaña a esta hora el doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Doctor, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Algunos temas, empiezo con lo más reciente. Una vez que no fue levantada la inmunidad parlamentaria para el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, una vez que la jueza elevó esta consulta a la Asamblea, ¿qué se debe hacer con esta causa que presentó otro legislador, el legislador Aliaga? ¿La tiene que archivar la jueza? ¿Eso es lo que corresponde ahora? Buenos días, muchas gracias. Son 2 casos y lo que hace la Corte Nacional de Justicia es estrictamente actuar en derecho. El momento que existe una denuncia en contra de un asambleísta, por cuanto la Constitución determina la inmunidad, lo que debe hacer el juez es pedir a la Asamblea Nacional si levanta o no la inmunidad. En este caso, como no se ha autorizado el levantamiento de la inmunidad, se debe archivar, pero si existe otro proceso, debe seguir el mismo trámite. Dicho sea de paso, aquí la Corte Nacional de Justicia de ninguna manera actúa con carácter político, con intereses a favor ni en contra de nadie. Entendamos los ecuatorianos, cuando existe una denuncia en contra de un asambleísta, por la propia protección de la inmunidad, es indispensable que el juez lo pida. No he sido yo, en este caso es la jueza Mercedes Caicedo, que ha actuado en estricto derecho. ¿Qué pasaría si el juez actúa más bien sin pedir esa autorización a la Asamblea Nacional cuando se trata del caso de un legislador? Cabalmente, si es que no pediría, ahí más bien estaría violando las normas, el debido proceso y sobre todo estaría irrespetando la inmunidad parlamentaria. Es decir, no se trata de afectar a ningún legislador, no tenemos intenciones en aquello, eso es para nosotros ajeno a la actuación jurisdiccional. Se tiene que pedir por imperativo constitucional. Imagínese más bien, Liz, lo que sería, imagínese usted que haya una denuncia en contra de un asambleísta y el juez inicia inmediatamente el proceso penal sin consultar a la Asamblea Nacional. Allí se estaría respetando la majestad de la Asamblea Nacional y la institución de la inmunidad parlamentaria. Por lo tanto, que no haya confusión, no son temas más que
de carácter estrictamente jurídico. Aclarado eso, doctor, vamos con el caso Singue. Uno de los abogados, de los implicados de este caso, decía que esperó que la Corte Nacional más bien se pronuncie por la inocencia de los procesados, por el tema de fondo en este caso, pero que la Corte optó por el camino más fácil, que fue declarar la nulidad del proceso. No se trata de caminos más fáciles ni más difíciles. Alguien decía, un jurista, en derecho las cosas son como son y no como las partes quieren que sea. Todo abogado sabe que en primer lugar lo que se debe revisar es la parte de la validez procesal. El tema del caso Singue ha traído preocupación y es necesario aclarar. Primero, yo no he resuelto. Han resuelto los jueces Felipe Córdoba, Luis Rivera, ponente, y la jueza Daniela Camacho. ¿Qué es lo que han resuelto? Se tiene que saber que para que exista un proceso penal, cuando inició este tema, la norma vigente, era indispensable el informe de la Contraloría General del Estado que determinó indicios de responsabilidad penal. Este informe de la Contraloría General del Estado fue declarado ilegal por el Tribunal Contencioso Administrativo. ¿Qué quiero decir con esto? El requisito para que se dé el proceso y sea válido es el informe de la Contraloría General del Estado. Este informe ya no existe jurídicamente, no hay, se declaró ilegal. Por lo tanto, los jueces lo que tienen que hacer es referirse en primer lugar a la validez o nulidad procesal y declararon nulo en estricto derecho. Mire, Liz, más bien sabe qué es lo que demuestra este proceso, la imparcialidad y la independencia de los jueces. No nos confundamos, no tomamos a partido ni de uno ni de otro de carácter político. ¿Quién habla? Yo llamé a juicio en el caso Singue, fui yo quien llamé, porque además creí que en derecho correspondía, pero posterior a mi resolución se declara ilegal el informe de la Contraloría, que ya no existe, que ha hecho la jueza Daniela Camacho, el juez Felipe Córdoba y el juez Luis Rivera, declarar la nulidad apegado a derecho. Por ello comparezco ante el país para explicar este tipo de resoluciones y que no se vaya a tergiversar que son aspectos de carácter político. Es el estricto derecho. Yo sé que a muchos va a gustar y a otros no, pero es el derecho. Ahora, y algo más, doctor, la Fiscalía puede seguir investigando. O sea, puede seguir investigando, no puede apelar esta decisión ya sobre la nulidad, pero sería como abrir un nuevo caso sobre este mismo tema, prácticamente. Pero es que es lo que corresponde en derecho. Se ha referido la sentencia a la nulidad. Repito, ¿por qué? Porque ya no existe el informe de la Contraloría General del Estado. Y dicho sea de paso, esa resolución fue firme, por cuanto la Contraloría General del Estado en ningún momento impugnó o casó lo que el Tribunal Contencioso Administrativo declaró la ilegalidad. Ecuatorianos, cada ecuatoriano tiene que saber que deben respetarse los derechos y el derecho. Doctor. Si es que no existe un informe de Contraloría, ¿cómo se puede mantener un proceso? Sería un abuso del derecho. Y este no es mi criterio. Yo solo quiero explicar lo que han resuelto los jueces de la sentencia. ¿Para qué? Para que no haya confusión, que política, que corrupción. Y ahora, si es que hay un acto irregular y un acto corrupto, que se denuncie. Y ahora ayúdenos a entender qué puede conllevar también esa nulidad, por ejemplo, en el caso del ex vicepresidente Jorge Glass. Con esto la defensa podría ya lograr que se concrete ese recurso de unificación de penas que le ha sido negado en ocasiones anteriores. Sobre eso tendrá que pronunciarse en el detalle. Yo ni siquiera conozco esos detalles, no está en mi conocimiento, eso es del juez de garantías penitenciarias. Y los jueces de la Corte Nacional no están actuando calculando qué puede pasar con aquello. Simplemente lo que es en el derecho. No existe un informe de la Contraloría, no puede existir el proceso. Eso lo saben los abogados. Por lo tanto, que no se acuse de irregularidad. Yo estoy absolutamente convencido que los abogados, los juristas serios que analizan la causa, saben que la Corte Nacional adoptó en estricto derecho la resolución. Pero es un caso complejo también porque este caso se lo procesó en base al Código Orgánico ya derogado, pero las sentencias se determinaron con el COIP vigente. Entonces, ¿ahí cómo se resolvería? Lo que tiene que ver, digo, las penas, en cuanto al tema de las penas del ex vicepresidente Jorge Glass. Reitero, yo sobre esto no puedo pronunciarme, no es una causa que esté en mi conocimiento, ni siquiera existe una solicitud sobre este respecto.
Lo único que corresponde a la Corte Nacional de Justicia es el llamado caso Singue, que tiene que ver con una contratación petrolera que la Contraloría General del Estado habría determinado irregularidades. Ese informe ya no existe, el proceso es nulo. Nada más corresponde a la Corte Nacional de Justicia. Lo que yo sí creo es que en este y en todos los casos como el que usted refiere, los jueces tienen que resolver en derecho, que es la única forma de legitimarnos con nuestras resoluciones frente al país. Ahora, y tras esta decisión, lo que algunos ya se preguntan es si algo así pudiera también replicarse dentro del caso Sobornos, es decir, la revisión de la sentencia por parte de la Corte Nacional en algún momento. Son cosas absolutamente diferentes. En el caso del llamado Singue, repito, el requisito indispensable para iniciar el proceso es el informe de la Contraloría, que no existe porque fue declarado nulo o ilegal. De modo tal que eso hace que se provoque la nulidad. En el caso Sobornos no existe esa situación. Son casos completamente distintos. Y una vez más, reitero, esto hace ver que los jueces de la Corte Nacional no resolvemos por antipatías o simpatías políticas, sino lo que corresponde en el derecho. Yo entiendo de que hay posiciones políticas sobre el tema. Yo no entro en eso. Respeto. Puede a unos gustar o a otros no gustar, pero que no se venga a endilgar a la Corte Nacional de Justicia arbitrariedad, y menos a quien habla. Que yo como presidente de la Corte Nacional no he conocido ese caso, no me ha correspondido conocer, sino en un momento que, repito, más bien yo llamé a juicio. Pero claro, en otro momento procesal, cuando se resuelve la nulidad, es cuando ya no existe el informe de la Contraloría General del Estado porque fue declarado ilegal, sin valor alguno. ¿Por qué fue declarado ilegal? Esto es importante también saber. La sentencia dice, no son opiniones personales, la sentencia dice que la Contraloría General del Estado llega a hacer el examen fuera del tiempo previsto en la ley, que es extemporáneo. Y aquí un estudiante de Derecho sabe en el Ecuador que cuando algo se hace de forma extemporánea, es decir, ha caducado, es ilegal. Revisen, por favor, el fallo, la sentencia de la Corte Nacional y del Tribunal Contencioso Administrativo. Determina con absoluta claridad: la Contraloría General del Estado actuó fuera de tiempo. Eso no puede convalidar ningún juez, al menos que quiera actuar arbitrariamente. La Corte Nacional de Justicia actúa en derecho. Yo no he resuelto, pero vengo a hablar por las juezas y los jueces de temas jurídicos para defender el trabajo de la justicia del más alto tribunal del país. Gracias, doctor Zoquicela, por habernos acompañado esta mañana aquí en 24 horas. Gracias a usted. Siempre será un gusto poder dialogar sobre temas de la justicia. Con esto nos tenemos que despedir, se nos acabó el tiempo, 7:57 de la mañana, ya vienen las noticias de la comunidad. De mi parte, desearles que tengan un buen día, nos vemos en este espacio nuevamente el día de mañana a las 7 en punto.